¿Por qué este paso de la macro a la micro se vino postergando? ¿Es la razón de ser de la derrota del oficialismo? Contanos algo del análisis que hacías en tu red social. Bueno, la verdad es que ayer la de la inflación de la ciudad volvió a dar un número positivo, en el sentido de que sigue en un número bajo y sigue desinflándose, como se suele decir, o sea, bajando la inflación, pero eso no alcanzó para para que el gobierno le vaya bien en las últimas elecciones. Ahí un poco el análisis es diverso. Creemos que hay como una tormenta perfecta, autoinfligida por el gobierno en gran parte. Uno tiene que ver con la pata política, que es que el gobierno nacionaliza innecesariamente una elección que ya de por sí era difícil, porque la crisis pegó mucho en la provincia de Buenos Aires, que es un poco lo que también analizo ahí en Twitter. Los indicadores de la provincia de Buenos Aires son muy malos. La provincia tiene mucho peso la industria y la construcción, que son dos sectores que no terminaron de repuntar nunca y que en la provincia pegaron muy fuerte. El salario real sigue a la baja, el rebote del primer trimestre no alcanzó, y el consumo masivo en la provincia de Buenos Aires, sobre todo lo que tiene que ver con supermercados y combustibles, que son dos segmentos del consumo que reducís solamente ante falta de ingreso, no porque te puedas ajustar un poco en algún momento malo en supermercados y combustibles, vino a la baja. Otro es un problema, es el contexto. En el tercer trimestre del año ya se sabía que los dólares iban a faltar porque la cosecha termina, y el gobierno no se encargó de los primeros meses del año de acumular una buena cantidad de reservas para intervenir en el dólar por la volatilidad preelectoral que hay constantemente en Argentina. Eso es un problema que se venía destacando desde el principio de año, desde febrero, marzo, que esto iba a pasar, porque si no acumulaban reservas cuando había muchos dólares producto de la liquidación del campo, en septiembre, agosto iba a haber problemas con la alta demanda, porque salimos del cepo parcialmente, y en un mes se fueron 5.400 millones de dólares de las reservas de argentinos que compraron reservas y las sacaron por la salida del cepo. Y después hubo una mala praxis en el medio económica del gobierno, que fue todo el problema con la salida de las LEFI y el conflicto que generó con los bancos, que hizo que la tasa de interés se volviera muy volátil, bajara mucho y subiera mucho, y se mantuviera alta. Hoy tenemos una tasa que está cerca del 60%, llegó a estar en valores de 80, 90, con una inflación del 25, arriendo al 25, 30% anual. O sea, las empresas las liquidaste. La tasa de interés que uno ve, que dice subieron las tasas y qué sé yo, tiene un correlato muy claro, y es los adelantos de cuenta corriente y los créditos que toman las empresas para pagar salarios, para pagar aguinaldos, para pagar lo que se llama el capital de trabajo, que es los insumos, todo lo que están para producir. Hoy las liquidaste con el crédito, cuando el crédito venía siendo un motor de crecimiento de la economía de Milei. Ellos apagaron el gasto público y eso dejó de ser un motor de crecimiento, y usaron el crédito del sector privado, que está muy bien para hacer rebotar la economía por lo menos, y ahora liquidaste el factor de la economía que estaba haciendo el pujante. En 2 meses, la cadena de pago corre riesgo en esta línea. Sí, la mora en las empresas todavía está tranquila, pero la mora en las familias se triplicó. Estamos en máximos de los últimos años. Y eso sin llegar a el momento recesivo de los últimos 2 meses. Hay un problema ahí, que cuanto más sube la tasa, más aumenta lo que la gente paga en el pago mínimo de la tarjeta. Eso es una bola que no termina nunca. Además, vos tenés un plazo fijo que te paga 40-41% de tasa, 45% suponete, y vos tenés un crédito personal que te toman los bancos al 180%. Es decir, con una inflación del 25%, es imposible que incluso una persona que estaba ahí más o menos piloteándola pueda terminar de pagar una tarjeta de crédito si estabas un poco castigado pagando el mínimo o pagando parcialmente.
Ahora, Santiago, ¿cómo se baja de la macro a la micro? Porque el gobierno trabaja mucho sobre la macro y, de hecho, bueno, Guillermo Francos habló de esto como uno de los puntos importantes de haber perdido, ¿no?, las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se baja a la micro? ¿Qué es lo que estamos esperando y de lo que siempre preguntamos? Porque hay una clase media también bastante postergada, más allá de la clase baja, ¿no? Hay una clase media que está tendiendo a desaparecer. ¿Cuándo llega esta micro? Bueno, hay una cuestión, yo creo que la clase media baja es la más golpeada, incluso más que la clase muy muy baja o los sectores más vulnerables durante el gobierno de Milei. Le restituyeron el impuesto a las ganancias en los salarios, aumentaron muy fuerte las tarifas, sobre todo acá en el AMBA, en la ciudad y en el primer cordón. Las tarifas del transporte aumentaron muchísimo en términos reales, igual que las tarifas de servicios públicos de los hogares. Las prepagas aumentaron una barbaridad, los colegios privados aumentaron una barbaridad, y los salarios reales no crecieron por encima de la inflación en punta a punta, digamos, desde noviembre del gobierno de Milei hasta ahora. Hay algunas consultoras como Ecolatina que hace su análisis de ingreso real y se lo ve bien por debajo del 2023, y no hay una muestra de que eso se vaya a revertir. De acá a las elecciones seguro que no, porque no le da al gobierno para hacer eso, porque tiene el apuro de contener el dólar, y después también va a ser difícil porque el gobierno de alguna manera va a tener que resetearse para volver a intentar hacer algo que haga crecer la economía. Pero el problema es que ¿cómo se pasa de la macro a la micro? Sí. Tenés diversas maneras. La tasa de interés es una fundamental. Uno cuando lo ve dice, bueno, la tasa de interés, etcétera, pero cuando vos tenés una tasa de interés en 80%, la micro la aniquilás. Absolutamente la aniquilás, porque es imposible que una empresa tome un crédito, no te digo para hacer una gran inversión, sino para poder aumentar un poco la producción, y eso requiere, como decía, capital de trabajo, y eso requiere un poco de crédito. Las cuotas sin interés de los bancos ya no hay. El gobierno sacó en un momento uno que se llamaba cuota simple, pero que funcionó muy escasamente y ya casi no se ve. Programas de cuotas sin interés o cuotas sin interés para el consumo masivo, que es una forma de pasar de lo macro a lo micro, si querés, y apuntalar un poco el consumo de los privados. Tampoco sucede porque con una tasa de interés tan alta ningún banco va a asumir ese costo, o si no te lo trasladan todos los precios, que la verdad es que es lo mismo, nada más que no lo ves. Entonces vos ves ahí como de lo macro a lo micro hay una ruptura muy fuerte, y tampoco, si vos no tenés o crédito o un poco de impulso del gasto público, tampoco vas a ver aumento de la cantidad de puestos de trabajo, mejoras, porque la construcción está muy caída. Los despachos de cemento, que están muy ligados a la obra pública, nunca se terminaron de recuperar y volvieron a caer. Ayer la construcción y la industria volvió a mostrar una caída intermensualmente. Entonces, ese pasaje de lo macro a lo micro no sucede porque hay una cosa que ya se probó en Argentina y no funciona, que es la teoría del derrame. Claro. Por más que vos le des beneficios a un sector, si vos no tenés una política para apuntalar a la clase media desde el Estado, la clase media no se apuntala sola. Claro. Juguemos un roleplay, es un nuevo estilo de pregunta que quiero hacer. Viene Caputo y dice, mira, en este contexto, Santi, me parece que tengo que cambiar el régimen monetario. ¿Qué opinas? Y a ver, hay que ver cómo termina esta semana. El domingo, anteayer, cuando terminó las elecciones, muchos ya preveían que se iba a cambiar, o sea que el dólar iba a subir mucho, iba a tocar el techo de la banda y que el gobierno iba a tener que ver qué hacía. Ayer no pasó finalmente, eso fue una buena noticia para el gobierno. Sí se destruyó todo lo que son acciones y bonos, pero hay dos momentos, me parece a mí. Uno, que es hasta las elecciones, y otro va a ser después de las elecciones, y el resultado electoral va a ser muy importante para definir qué es lo que pasa después de las elecciones. Y para vos que... Yo soy Toto, Para vos, ¿qué hago? ¿Lo libero en serio al dólar o vuelvo con el cepo? A mí me parece que este gobierno no puede volver, o sea,
la salida al principio del cepo pareció que fue virtuosa, por así decirlo, pero con el diario del lunes se ve que las presiones para sacar dólares del sistema fueron muy grandes y con un costo muy alto en un momento que quizás no estaba haciéndolo así. No era el momento para sacar el cepo justo antes de una elección que estaba compleja. El problema es que un gobierno como este rompería todo consenso poniendo el cepo. Hay una cuestión que es un gobierno como estos meses, una de las volatilidades tan grandes fue pues se peleó mucho con los bancos. Un gobierno como este peleándose con los bancos es como que el peronismo gobernando se pelee con la CGT. Eso va mal, digamos. Hay una base de sustentación de cada uno de los gobiernos que sabes que si el peronismo está peleado con la CGT en el gobierno, eso no va a funcionar. Si un gobierno como el de Milei se pelea con los bancos, eso tampoco va a funcionar. Hoy para Milei poner el cepo y sería muy difícil. Fue un error haberlo sacado cuando lo sacó, en mi opinión. Tendría que haber esperado estar un poco más estabilizado, porque la economía está menos estabilizada de lo que pensaba el gobierno, pero la verdad es que ahora se le en lo discursivo se le complicaría mucho a Milei. ¿Libre flotación entonces, a pesar de la sangría que podría generar en la población? Y esa es la gran discusión ahora. Otro gobierno diría, bueno, repongamos una parte del cepo, o si no, antes que poner el cepo, lo que para mí es más probable que haga el gobierno es devaluar y dejar correr el dólar. Si vos el dólar lo pones en un valor bastante más alto, la gente te corre menos porque sale caro el dólar. El problema es que vos liberaste el cepo con un dólar bajo. Entonces vos tenías Brasil baratísimo, el dólar en la percepción de las personas estaba barato, entonces vos mezclaste las dos cosas, el hambre y la gana de comer. Si vos dejás correr un poco el dólar, no lo apreciás como lo apreciaste en abril-marzo, que es lo que un poco está haciendo el gobierno porque viene devaluando, dejando de depreciar la moneda. Ayer subió 4 puntos 4% el dólar, y en un mes la inflación es 1,6, digamos. Está dejando correr un poco el dólar. Pero si vos dejas correr el dólar, no deberías tener tantas presiones en el cono sin cepo para que se vayan los dólares. Pasa que el gobierno tiene que tomar una decisión. Algunos analistas financieros hablan de un dólar a 1.600 que les daría técnicamente. ¿Tienen ustedes estudiados, Santiago, valores de equilibrio? Es que, claro, a ver, un valor de 1.600 rompería el esquema monetario hoy, o sea, debería ser un reseteo total del gobierno, porque imagínate que el techo de la banda está en 1.470 más o menos hoy. Ajá. Con lo cual el gobierno, si llega a 1.600, debería vender dólares por su propio esquema autoimpuesto para bajarlo hasta abajo de 1.470. Uh-huh. Con lo cual eso implicaría un cambio monetario cambiario, en este caso, muy importante. Pero no creen... más alto. Cuando el gobierno tenía un dólar alto a principio del 2024, recesión mediante, obviamente, y más inflación, el gobierno acumulaba reservas y no tenía un problema. Y si no hubiese tenido cepo, o en una situación como la de hoy, que algunas cosas están corregidas, vos no tendrías un problema de demanda tan grande de dólares. Ahora tenés que cambiar uno de los objetivos muy grandes que tiene el gobierno, que es bajar muy rápido la inflación. Esto, la contrapartida de lo que pasa, si un dólar a 1.600, a 1.700, el valor mágico se ve después en la cancha, digamos. Es difícil ver un valor máximo, uno puede ver históricamente y sí, anda por ahí, ya más de 2.000 es una locura, digamos, sí. Es un dólar de default, no tiene sentido para la macro argentina, sí. Pero el gobierno tiene que sacar bajar una de sus principales banderas, que fue bajar la inflación mes a mes constantemente, sí. Y eso para el gobierno también tendría un costo, sobre todo de cara a la sociedad. Tendría un costo, pero sería, me parece, saludable en este contexto de apretón financiero con el año que viene y el cronograma de pagos que se avecina. Desde mi humilde... Y no tiene muchas alternativas. Claro, desde mi humilde punto de vista tiene que hacer un ajuste ahí en la cotización del dólar, básicamente. Cuando hablamos de régimen monetario hablamos de tasa de interés y del valor del dólar, el valor del dinero. Sí, no hay mucho más para... A ver, uno puede pensar en un conejo de la galera más, pero el gobierno ya hizo el blanqueo, que le fue muy bien,
ya pidió más plata al FMI, no queda mucho, no. Intentó que la gente sacara los dólares del colchón a principios de año, que ya medio que nos olvidamos, pero también fue un intento del gobierno, nunca sucedió. Entonces no quedan muchas más artimañas. Hay cosas que en algún momento en este país, el dólar, por así decirlo, que en realidad está mal decirlo así, pero no importa, el dólar termina domando a todos los gobiernos. Y hay un factor que todos los gobiernos parecen pensar que van a domar el dólar en los años electorales y siempre pasa lo mismo, y eso no distingue Cristina, Alberto, Macri, Milei, con todas sus diferencias. Los opuestos incluso en año electoral intentan domar el dólar y después y bajar el dólar en términos reales, y después cuando pasan las elecciones, si es que las pasan bien, después les pasa factura eso, y a Milei le está pasando factura antes, porque aparte tuvo un problema político muy grande, que fue no solamente perder las elecciones, sino todo el problema de la corrupción ligado a Karina Milei, y eso te gatilló un poco antes una crisis política, que si no hay orden político en Argentina es imposible que haya orden económico de parte del gobierno. Y eso se vio, y el claro reflejo de eso fue el gobierno de Alberto Fernández. Santiago, te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con vos, muy amable. A disposición.